Vamos a ver el día de hoy hipertensión arterial y crisis hipertensivas. Su servidor, el doctor Daniel Carmona, residente de primer año de medicina interna, nos coordina la doctora Mari Carmen y pues vamos a dar comienzo. El temario pues se va lo que nos compete en esta charla, la definición, la epidemiología, fisiopatología, clasificaciones, tratamiento y sus metas y las complicaciones que son las crisis hipertensivas. Ahora muy bien, la definición de hipertensión es algo que ya se ha ido evolucionando durante mucho tiempo. Realmente ahorita en la actualidad es algo muy ambiguo decir que la hipertensión se mide a partir de cifras. ¿Y esto por qué? Se ha visto, por ejemplo, en las guías en los estudios que avalan las guías, por ejemplo, de la AJA, que hay riesgo y aumenta el riesgo cardiovascular con cifras de presión arterial inclusive menores de 120/80, inclusive hasta menores de 100 milímetros de mercurio de sistólica. Entonces es algo muy burdo decir que la presión o la hipertensión pues es algo que se define por una cifra. Entonces, las definiciones que manejan las principales guías, estas son las primeras son las guías europeas de 2018, nos comenta que es un nivel de presión arterial en que los beneficios del tratamiento superan los riesgos según ensayos clínicos. Esta lo define como una cifra mayor de 140/90. La JNS8 inclusive está tan despreocupada de la definición de la hipertensión arterial que ni siquiera aborda la definición, solamente los maneja como los umbrales para empezar el manejo farmacológico. Y las guías de la AJA 2017 nos decían que la hipertensión era un nivel de presión arterial mayor o igual de 130/80. Entonces, hay que hacer nuestra propia definición. Realmente la hipertensión pues va a ser una enfermedad sistémica porque involucra patología, muchos sistemas orgánicos intervienen, realmente casi prácticamente todo el cuerpo interviene para la fisiopatología de la hipertensión. En cifras de presión arterial incrementa el riesgo cardiovascular, entonces no es una cifra nada arterial que a nuestro cuerpo incrementar el riesgo cardiovascular, para que ya nos vayamos quitando el paradigma de que la hipertensión se define como una presión arriba de tanto, porque ya en la actualidad los estudios demuestran que eso no es cierto, no necesitas tener 140/90 para ser hipertenso y para tener un riesgo alto cardiovascular, basta con que tengas 120/80, dicen las nuevas guías de la AJA, que son un poquito más estrictas y lo vamos a ver a continuación. Entonces, como bien lo dijo la doctora Luna, la biología, la prevalencia en general es del 30 al 45% de la población, muchachos. Prácticamente en su consulta del servicio social, todos los días van a ver por lo menos 2 pacientes hipertensos. Y eso es seguro, o que tengan diabetes más, hipertensión, obesidad o hipertensión y cualquier otra cosa que a ustedes se les ocurra. Va a ser principalmente más prevalente en hombres que en mujeres, en un 24% y 20% respectivamente, y la prevalencia va a ser mayor a 60% mayores de 60 años. Vamos a ver que la hipertensión, mientras más avance la edad, más frecuente va a ser y más se va a agravar. A continuación lo vamos a ver en la fisiopatología. Según las guías de la AJA, vemos que la prevalencia de hipertensión basada en los dos umbrales en general, de 130/80 que manejaba actualmente, 46%, y menos de 140/90, 32%. Vean ustedes, por favor, cómo los de la guía de la AJA, al ser un poco más estrictos y bajar el umbral de la hipertensión, cómo incrementa la prevalencia general. O sea, descubres nuevas personas que no se sabían que eran hipertensos, pero por esta nueva clasificación que tiene, ya son hipertensos ahora sí. Entonces vemos que es bastante alarmante cómo aumenta inclusive más del 10% la prevalencia si tomamos estas cifras de tensión arterial. Y pues vemos que ha sido una sorpresa, bueno, ha sido más prevalente en mujeres. Y pues por grupo de edad vamos a ver que entre más joven seas, menos prevalente es la hipertensión, y entre más viejito seas, ya estamos hablando de 75 años o más, la hipertensión pues va a ser bastante prevalente. O sea que prácticamente todos los abuelitos que les lleguen a su consulta, o la gran mayoría, van a ser hipertensos. Entonces es por eso que tenemos que aprender las directrices de tratamiento, porque pues varían también, ¿no? Y bueno, aquí está la prevalencia entre las etnias.
Vemos que los que son blancos no hispánicos es un 47%, la gente de raza negra, que tampoco es latina, vemos que también es muy prevalente la hipertensión en las personas afroamericanas. Ajá, en los no hispánicos asiáticos también está en un 45%. Ahora, en México, según la ENSANUD, la hipertensión pasó de 9.3 millones de personas con diagnóstico previo a 15.2 millones de personas en 2018. Aumentó la prevalencia de un 16 a un 18.4%. Vemos que ahora en 2018 es más prevalente en mujeres en México, inclusive que en los hombres. Y pues conforme incrementa la edad, incrementa el porcentaje de diagnóstico de hipertensión. Las entidades que tienen más altos índices de hipertensión van a ser Sonora, Chihuahua, Coahuila, Campeche y Veracruz, que por muy loco que parezca, no aparece aquí la Ciudad de México. Pero, ahora, la clasificación de la hipertensión. Hay muchas clasificaciones de la hipertensión. La principal es que se divide en primaria o esencial y en secundaria. La primaria, afortunadamente para todos, es aproximadamente más del 90% de los pacientes van a tener hipertensión primaria. Y la hipertensión primaria pues se va a dividir en hipertensión sistólica, hipertensión diastólica o hipertensión sistólica aislada del adulto mayor. Y la secundaria va a tener diversas causas, va a tener causas renales, causas renovasculares, causas suprarrenales, la coartación aórtica y causas hormonales. ¿Alguno me podría decir qué causas hormonales son para hipertensión o qué patologías hormonales causan hipertensión arterial? Síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing. ¿Cuál otra? hipertiroidismo. Hipertiroidismo. ¿Y cuál otra también? Que podría inclusive entrar en suprarrenal. Hiperaldosteronismo. Hiperaldosteronismo, muy bien. Que realmente no vamos a ver el algoritmo de hipertensión secundaria, pero pues es una de las primeras cosas en las que debes de pensar cuando tienes una hipertensión que es refractaria al tratamiento en un paciente joven. ¿Ok? Perdón, entonces vamos. ¿me escuchas? Ah, ya, perdón. No, es que iba a comentar algo nada más que creo que no tenía mi micrófono prendido. Ah, te iba a decir que chequen que en muchos de los estados del norte que se consume un poquito más de sal, justamente es donde hay más prevalencia de hipertensión, ¿no? Donde come un poco más de sal. Ah, Campeche se me hace raro, pero pues sí puede ser, ¿no? Pero la mayoría son estados del norte. Y en parte se cree, porque no está totalmente mostrado, que la sal por ahí tiene algo que ver, ¿no? Ahorita vamos a ver eso. Vamos a ver entonces, de origen suprarrenal, vemos pues el exceso de aldosterona, el aldosteronismo primario, inclusive vamos hasta carcinoma suprarrenal, exceso de desoxicorticosterona, hiperplasia suprarrenal congénita, exceso de cortisol, como bien lo dijeron, síndrome de Cushing, resistencia al receptor de glucocorticoides, de origen renal, una mutación activada del receptor de mineralocorticoides, pseudohipoaldosteronismo, exceso de mineralocorticoides evidente, ajá, y bueno, están también la clasificación que es por cifras. Entonces, la JNS8, les digo, ya ni siquiera se preocupa por la clasificación, entonces ya la omitió la mutación. Esta es de la JNS7, y vamos a ver entonces que ellos dicen que la hipertensión normal es menos de 120/80. Ya eres prehipertenso cuando tienes 120/89, y la hipertensión arterial de 140/109 cada uno, mayor a 160/100 y 32. Las guías europeas, ellos manejan presión óptima menos de 120/80, presión normal 120/80, presión normal alta, que es la prehipertensión de la JNS7, 130/139, 85/89. Y va de ahí del grado 1, grado 2, grado 3 o hipertensión sistólica aislada. Van a ver que esta es la única guía de las tres que vamos a ver, que es la única que maneja hipertensión sistólica aislada. Esta es de la norma oficial mexicana, y esta, muchachos, es la que se tienen que aprender porque se las van a preguntar en el ENARM y se las van a preguntar seguramente en su examen profesional.
porque realmente las guías son las que te dan una directriz de lo que tú debes de hacer, te dan una recomendación, no es a fuerza, pero la norma oficial es a fuerza. Entonces, si no te apegas a la norma oficial, vas a estar perdido. Y si se dan cuenta, se parecen, ¿no? Prácticamente son las mismas. Sí. Entonces, estamos viendo que la clasificación de las guías europeas es la misma que lo toma en cuenta la norma oficial mexicana. Y vemos que no ha cambiado desde que salió la norma en 2009. Claro. Y no se ha modificado esta clasificación de hipertensión y sigue siendo, pues, patente. Y las guías de la AJA 2017 que nos dijeron que prácticamente todos somos hipertensos, ¿no? Que si tenemos 120 a 80, va a estar elevada. Y aquí ya ellos son los que toman en cuenta la definición de emergencia hipertensiva, que es mayor de 180 a 120. Ajá. Si ustedes ven, por ejemplo, las guías de práctica clínica, van a ver también las mexicanas, no las incluí aquí porque ya iba a ser un poco más ambiguo, más redundante, pero son una fusión entre la europea y la guía de la AJA. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué varían tanto las clasificaciones de hipertensión? Pues porque cada guía toma una población como referencia. Entonces, nosotros estamos dentro de la población que viene siendo la americana. ¿Y cómo comen los americanos? Comen alimentos altos en sodio, enlatados, procesados. Entonces, ellos descubrieron, los cuates que hicieron los estudios y que los validaron para hacer las guías de la AJA, que aumentaba el riesgo cardiovascular incluso con presiones arteriales de 115 de sistólica y 80 de diastólica. Y si los llevaban a cierto periodo de tiempo y pues veían que tenían eventos cardiovasculares, tenían infartos o tenían inclusive eventos cerebrales vasculares. Entonces, por eso que son un poco más rígidos. Y vamos a ver también en el tratamiento que pues esto va a variar por completo, va a tener algunas cosas que se parecen, algunas cosas que son muy, que no manejan unas guías, pero las otras sí. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, la guía europea, que todavía sigue patente y sigue teniendo un poquito más de flexibilidad, que todavía lo que te dice la americana que está elevado, la europea te dice que está normal. ¿Y esto por qué? Pues porque la población europea, ¿cómo es? Pues simplemente toma vino todos los días. Los franceses casi no comen alimentos procesados, hacen más ejercicio. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes alguna vez escucharon hablar de la dieta mediterránea? Que la dieta mediterránea pues tiene varios beneficios que se han probado, beneficios contra la presión, beneficios contra la obesidad. Es una dieta que también se puede dar en enfermedades crónicas e inflamatorias, precisamente porque reduce las especies reactivas de oxígeno. Y pues esto es lo que comen los pacientes que viven en Europa. El Mediterráneo pues es lo que divide Europa de África. Entonces, es básicamente la dieta que día con día siguen todos estos países. Entonces, la guía que ustedes en su vida profesional quieran tomar en cuenta va a depender mucho de su criterio clínico. Estas solamente son las recomendaciones. Entonces, dependiendo de cada quien, y ninguna de las guías es más correcta o cierta que la otra, porque las dos poblaciones que estudiaron pues son muy diferentes. Entonces, la que ustedes quieran utilizar también va a su propio criterio. Porque inclusive, vean ustedes, la guía de la AJA salió en 2017 y en las guías de 2018 de la enfermedad de la Sociedad Europea dijeron, a nosotros no vale. Lo que tú digas que es hipertensión, para nosotros sigue siendo normal. Y sacaron su misma clasificación. Entonces, no es como que una lleve la batuta a otra. Ok, entonces la alimentación es algo muy complejo. Vamos a ver que la tensión arterial va a estar determinada y regulada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, péptidos natriuréticos, el sistema nervioso simpático y, muy importante, el endotelio vascular. Va a haber una interacción que va a ser simultánea, que va a tener una que ver con la otra. Lo vamos a ver por motivos académicos, por separado una de la otra. Quiero que intenten seguirme y que intenten ustedes hacer la interrelación. Entonces, la homeostasis de sodio es lo principal, lo primordial de la patología de la hipertensión. Vemos nosotros que entre más sodio va a haber más líquido retenido en el sistema vascular. ¿Esto por qué? ¿Alguien sabe?
por la presión osmolar que ejerce el sodio para reabsorber agua, al final de cuentas, ¿no? Exactamente, por la ósmosis. La ósmosis es la propiedad física en la cual entre más concentración, en donde haya más concentración va a haber más fluido. Ajá. En donde haya lo que se le llama osmolaridad. Entonces, si hay más sodio retenido, pues el sodio es un determinante de la osmolaridad plasmática. Entonces, pues obviamente el volumen intravascular va a estar aumentado. Desde ahí empezamos con unas primeras casos de la hipertensión. Generalmente cuando aumenta este volumen intravascular, pues tiene que haber algo compensatorio, va a disminuir las resistencias vasculares periféricas y renales porque el endotelio vascular va a empezar a producir óxido nítrico, porque se va a estimular. Al nosotros estirar el endotelio vascular, el endotelio va a liberar óxido nítrico. Entonces, esto pues va a tender a disminuir el aumento de la presión arterial, que es la que va a hacer la homeostasis. Sin embargo, uno de los primeros mecanismos para la hipertensión es que se daña el endotelio. Se ha visto que el sodio tiene un efecto directo, el consumo crónico de sodio tiene un efecto directo lesionando el endotelio vascular y además produciendo de oxígeno, que pues, nos va a causar la disfunción endotelial. Si no produce oxígeno nítrico en el endotelio, va a la presión arterial. Entonces, la ingestión crónica es algo fundamental que nos va a causar la hipertensión. La hipertensión esencial es una enfermedad poligénica, va a tener y multifactorial, va a tener involucrados, se van a ver activados si tienes el estímulo correcto. Entonces, si tú a un paciente que tuvo, su abuelito es hipertenso, su papá es hipertenso, si tú a este paciente lo pones en un ámbito en el cual tenga una ingesta crónica de sal, muy probablemente va a desarrollar la hipertensión. Estos pacientes desarrollan un fenómeno que se llama sensibilidad a la sal. La sensibilidad a la sal se va a definir como un aumento de la presión arterial por lo menos 10 milímetros de mercurio posterior a la ingestión de 5 gramos de sodio. Ajá. Entonces, esta ingestión crónica de sal va a aumentar factor de crecimiento transformante beta. Este factor de crecimiento transformante beta va a causar fibrosis y estrés oxidativo. A su vez, esto va a causar la disfunción endotelial que ya había comentado y se ha visto en estudios con ratones que la ingestión crónica de sal va a dañar la microbiota intestinal. Piensan que es una autoinmunidad mediada por la respuesta de linfocitos TH17. Vamos a ver que la inmunidad también tiene mucho que ver en la hipertensión arterial. Se veía que a los ratoncitos que les ponían mucha sal en su comida, que les daban una dieta hipersódica, se hacían posteriormente estudios y los lactobacilos murinus que ellos tienen en su intestino, que son como los nuestros, traspolándolos a los del ser humano, habían desaparecido. Pero si les daban tratamiento con los lactobacilos murinos, las cifras de presión de los ratoncitos se estabilizaban. Entonces, esa ahí también tiene que mediar la hipertensión por el daño a la microbiota intestinal. Y van a ver ustedes que esto de la microbiota intestinal es algo que está de moda. Ustedes buscan enfermedad de Parkinson y van a ver microbiota intestinal. Ustedes buscan colitis membranosa, microbiota intestinal. Diabetes y la relación que tienen los endulcorantes artificiales con los pacientes diabéticos o prediabéticos, microbiota intestinal. Entonces, es algo que les recomiendo que lean y está realmente, aparte del COVID, eso es lo que está de moda. La microbiota tiene que ver prácticamente con todo. Entonces, sigue también el sistema renina-angiotensina. Ahora vemos, recordando un poquito las clases de fisiología, vemos que el estímulo renal simpático, la vasodilatación, va a causar la liberación de renina de las células yuxtaglomerulares, que se va a unir con el angiotensógeno del torrente sanguíneo, o la angiotensina 1 va a pasar a los capilares pulmonares, en el sistema completo de angiotensina, la va a transformar en angiotensina 2, que va a tener dos acciones dependiendo a qué receptor se una. Si se une al receptor de angiotensina 2.1, va a causar contracción del músculo liso, vasoconstricción sistémica, aumento de las resistencias vasculares periféricas,
un aumento en la aldosterona, un aumento en la reabsorción de sodio y esto pues va a aumentar la presión arterial. Sin embargo, se descubrió también que existía una enzima convertidora de angiotensina tipo 2, que era prevalente sobre todo a nivel testicular, se dieron cuenta que también aparecía en corazón, en aorta, en el riñón, en la retina, y que se encuentra codificada por el cromosoma X. Y entonces la angiotensina, la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 va a convertir la angiotensina 1,7 y esto tiene efectos antiproliferativos que tienen natriuresis y vasodilatación y una presión arterial. Es por eso que se piensa que la presión arterial no es porque la presencia de los cromosomas X van a tener más concentraciones y más enzima de todos, y pues evidentemente se va a agravar el desarrollo de la hipertensión. Hasta el momento yo no encontré que hubiera algún estudio que tuviera o que tomara la angiotensina, la enzima convertidora de angiotensina 2 como un blanco terapéutico, que sería una muy buena idea, que probablemente los haya. Posteriormente, en el control de la hipertensión también van a estar los péptidos natriuréticos auricular y cerebral. Entonces, estos se van a liberar con el estiramiento de las aurículas y los ventrículos, que van a causar vasodilatación sistémica, van a inhibir la reabsorción renal de sodio y van a inhibir la liberación de renina y aldosterona. Entonces, cuando hay una disminución de péptidos natriuréticos, generalmente es causada por la obesidad. Y cuando hay una disminución de los péptidos natriuréticos, también va a haber una predisposición a padecer resistencia a la insulina y diabetes mellitus tipo 2. Entonces, siempre que tengan un paciente que está gordito y que tiene diabetes, siempre, y es algo de ley, tienen que hacerle el screening para saber las cifras tensionales. Porque ese paciente en algún momento de su vida va a desarrollar hipertensión, sí o sí, y ya estamos viendo aquí la causa. Disminuyen los péptidos natriuréticos y pues también se disminuye la homeostasis de la hipertensión. Y el endotelio vascular, que esto también está bastante ligado y es una de las bases también de la fisiopatología. Vemos que les había comentado que la ingestión crónica de sodio va a causarnos trauma directo y aumento de las especies reactivas de oxígeno, va a disfuncionar el endotelio, va a tener una mayor sensibilidad de endotelina 1, que si recordamos, este es un vasoconstrictor, y pues va a haber una disminución en la síntesis de óxido nítrico. Y también tiene que ver el sistema nervioso simpático. Entonces, generalmente en los hombres, en los pacientes obesos y en pacientes que tienen enfermedad renal crónica avanzada, van a tener un aumento de la actividad del sistema nervioso simpático. Este aumento de la actividad simpática también se va a ver reflejada en los nervios simpáticos renales, que, como vimos anteriormente, pues va a aumentar la reabsorción de sodio por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y cuando tenemos nosotros un fenotipo sensible a la sal, bueno, perdón, ahora esto a su vez, este aumento a nivel simpático renal, va a ser un factor independiente para que tengamos un fenotipo sensible a la sal persistente sin necesidad de que tengamos la genética para eso. Entonces, no importa si tienes la predisposición genética o si no la tienes. Si consumes mucha sal crónicamente, mucho sodio, vas a crearte tú mismo una sensibilidad a la sal y te va a dar hipertensión. Por eso vamos a ver en las medidas de higiene que la restricción de sodio va a ser muy importante. Entonces, esto va a causar una lesión y se dice que es una de las causas de la fisiopatología de la nefropatía hipertensiva. Y como también lo había dicho, la inflamación y el sistema inmune, bueno, pues va a haber citocinas, va a haber formación en las citocinas, sobre todo las proinflamatorias, interleucina 6, TNF-alfa, interleucina 1, van a producir una formación de una capa neoíntima que va a disminuir el diámetro de la luz de los vasos de resistencia. Entonces, va a causar esto fibrosis vascular, una mayor rigidez y resistencia a nivel de las arterias, las citocinas a nivel renal pues van a aumentar la síntesis de angiotensinógeno, van a promover la retención de sodio y las células T van a expresar el receptor para angiotensina 1, que recordamos pues era el que causaba todos los efectos hipertensores, y se cree que es la causa principal de la génesis de la hipertensión y daño a órganos diana.
porque las células T regulan los procesos inflamatorios y la vasculatura renal. Acuérdense que les dije, el sistema, la microbiota se daña por el sodio y hay una respuesta de autoinmunidad TH17 y aquí ven que las células T pues también regulan esta clase de procesos vasculares renales. Entonces, es un círculo que si nosotros pudiéramos hacer un esquema e integrarlo, todo esto lo que tiene que ver el resumen de la fisiopatología, de todos los temas que tienen que intervenir en la integración arterial. ¿Hacen alguna duda o alguna pregunta? Yo sí, doctor. ¿Cuánto dijo que? Dijo 5 gramos de sal. Incrementan de 10 milímetros de mercurio. Es el fenotipo de sensibilidad a la sal. Cuando tú a un paciente le das una carga de 5 gramos de sodio y le sube la presión arterial al menos 10 milímetros de mercurio. Gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? Es muy complejo esto, apenas le entendí yo también. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a ver que en resumen, pues va a ser una descompensación entre los factores vasodilatadores, vasoconstrictores y pues todo lo demás. Pues la hipertensión a su vez va a tener efectos deleterios a nivel cerebral, a nivel de la retina, a nivel del corazón, a nivel de los riñones y a nivel vascular. Prácticamente, pues donde tengas vasos sanguíneos va a haber un daño. Donde sea circulación terminal, va a haber un daño. Si todos notan esto, la gran mayoría de los estamos viendo terminales, inclusive del corazón, pero a nivel de las arterias epicárdicas. Entonces, todo esto va a determinar un riesgo cardiovascular. La hipertensión en sí misma es un factor de riesgo cardiovascular muy grande. Y ustedes también lo van a tener que calcular en los pacientes para definir el tratamiento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial? Ustedes tienen 3 opciones. La medición en el consultorio, que es la más común, pedirle al paciente que se haga monitoreos en su casa o hacerle un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Entonces, generalmente lo primero que hacemos es medir en el consultorio. Entonces, es el típico paciente que va a ir a su consulta, a lo mejor es diabético, a lo mejor está gordito y va por una gripa, pero la enfermera le tomó la presión y ustedes ven que tiene 130/80. Tiene 25 años el paciente. Entonces, ahí se prende tu primer foco rojo, ¿no? Porque dependiendo la clasificación que tú uses, pues estaría alta su presión arterial. Entonces, esta medición en el consultorio tienen que hacerla ustedes con un instrumento validado. No tiene que ser con cualquier manopla que se traen. Hay que tener certificado de validación y tiene que estar bien calibrado. Entonces, la indicación para medirle la presión en el consultorio al paciente es que se siente, que se quede sentado por lo menos 5 minutos tranquilo y le hacemos la medición. Y tenemos que hacerle la primera vez que lo veamos en ambos brazos y sentado, y después le medimos la presión de pie 1 a 3 minutos después de que se puso de pie. Estas 2 cosas, ¿por qué creen que las tenemos que hacer? ¿Qué quisiéramos nosotros detectar al tomar la presión sentado y luego parado y al tomársela de ambos brazos? Eso lo reconozco. La presión ortostática, el aumento. Más bien va a ser la disminución de la presión de cuando se pone de pie. Y a esto le llamamos hipertensión ortostática. Hipotensión ortostática, perdón. La hipotensión ortostática se va a definir como la disminución de la presión arterial sistólica mayor o igual a 20 milímetros de mercurio y mayor o igual de 10 milímetros de mercurio de la diastólica. Entonces, por ejemplo, en enfermedades ustedes pueden tener hipotensión ortostática. En nuestras clases de endocrino lo van a saber. ¿En cuál, perdón? No, perdón, no entendí, es que se está cortando, creo que es mi internet. No entendí, perdón, la pregunta. Oye, Dani, Ok. una pregunta. Se corta mucho. Ajá, ¿estás cerca de tu módem? Sí, Doc. Es que como que se escucha, o sea, te escucho y después se corta un poquito y se escucha y después un poco, no sé si a los demás igual les pasa.
Sí. No sé por qué se está Sí, cortando. O sea, también. sí te entiendo y todo, pero sí se corta como a cada ratito. Bueno, Tal vez deba de ser porque está lloviendo. sí, tienes razón, aquí también está lloviendo. Yo creo que es por eso. Bueno, perdón, nada más quería saber si se les cortó a los demás. Ok. Entonces, vamos a volver a intentarlo. ¿En qué enfermedades ustedes pueden ver una hipotensión ortostática? Perdón, doctor, otra vez no escuché su pregunta, es que se cortó. ¿En qué enfermedades ustedes pueden ver que hay una hipotensión ortostática? ¿Sí me escucharon? Sí, ¿No eran anemias? ¿Lo habían mencionado? Es que no estoy segura. Ajá, puede ser en anemias. Y si entraron a nuestras clases de endocrino, ¿en cuál patología de endocrino puedes ver eso? En diabetes también se puede ver hipotensión ortostática. Cuando hay neuropatía. Y por ejemplo también en la enfermedad de Addison, y es uno de los signos también más clásicos de la enfermedad de Addison, pueden tener hipotensión ortostática. Entonces, por esto es importante medirles la presión cuando están sentados y luego ponerlos de pie. Y para en ambos brazos, ¿por qué creen ustedes que se las podemos tomar en ambos brazos? Eso es para ver si hay una variación entre un brazo y el otro. Cuando hay una variación, dependiendo del libro que ustedes vean, mayor de 10 milímetros de mercurio de un brazo al otro, eso ya no es algo normal. Entonces puede a lo mejor tener el paciente enfermedad reumatosa, si es mujer puede tener hasta una enfermedad reumatológica, una vasculitis. Entonces por eso es importante tomarla de ambos brazos. Y vamos a tomar cuando tomamos la presión en ambos brazos, vamos a tomar en cuenta la que está más alta, medición más alta de cualquiera de los dos brazos. Ahora, ¿alguien me puede decir cómo se toma la presión? Bueno, el paciente debe de estar sentado. Ajá. Previamente no debió consumir alguna sustancia con cafeína, ni estar agitado, o sea, venir corriendo o algo así. Ni tampoco tener ganas de hacer pipí. Bueno, debe estar sentado y le pedimos que coloque su brazo, o bueno, lo recueste y bueno, pues ya. Y entonces, pues ya colocamos el manguito y debemos colocar nuestro dedo índice y medio en la arteria radial. Y entonces hay que inflar el manguito, bueno, siempre y cuando el estetoscopio no quede debajo del brazalete y que ay, se me olvidó el nombre, con el que tomamos la presión, El insuflador. el ¿Manguito? insuflador, ajá, gracias. Pues bueno, que todo esté bien calibrado, ¿no? Y que esté bien cerrado. Y entonces, bueno, ya, colocamos nuestro dedo índice y medio en la arteria radial y entonces debemos inflar el manguito y cuando dejemos de sentir el pulso, pues ya lo abrimos y ya lo quitamos. Y entonces, ahora sí, ya cuando vamos a medir la presión, hay que subirlo 20 milímetros más del nivel al que nosotros dejamos de sentir el pulso. Y entonces ya hasta que lleguemos a ese número, entonces vamos a irlo abriendo, pero lentamente, aproximadamente como cada 2 milímetros, y entonces pues se van a escuchar bueno, hay que identificar eh, los ruidos, que Los sea ruidos Korokov, de Korokov, ajá. y entonces pues la presión sistólica va a ser cuando se escuche el primer ruido más fuerte, y la diastólica va a ser cuando sea el último ruido más fuerte. Muy bien.
Entonces, como bien lo dijo la compañera Laura, tenemos que estar sentados cómodamente 5 minutos antes de la toma. No tiene que haber tomado una bebida estimulante, café, té, algún té negro, bebida oscura, chocolate. No tiene que haber estado corriendo, que llegó tarde a la cita y luego se sentó a que le tomen la presión, porque eso nos va a dar tomas falsas positivas. Entonces, dice en la técnica de las guías europeas que tienes que hacer 3 mediciones separadas, 1 a 2 minutos, y tienes que registrar el promedio de las últimas 2 tomas. Entonces, no nada más te tienes que quedar con la primera que le tomó la enfermera, le tienes que tomar tú otras 2. Y entonces va a ser el promedio de la que tú le tomaste en el consultorio de las otras 2, y esa es la que vas a poner en tu nota de evolución. Entonces, el manguito que tienes que usar es un estándar de 12 a 13 centímetros de ancho, o dependiendo del tamaño que tenga tu paciente, que eso sería lo ideal. Nosotros tenemos el institucional, y si te toca un paciente obeso mórbido, pues ya valió. Y el manguito tiene que estar a nivel del corazón, y la espalda y el brazo tienen que estar apoyados, porque se tiene que evitar la contracción isométrica. ¿Por qué tienes que evitar esa contracción isométrica? Pues porque al hacer una contracción muscular isométrica podría eso alterar las cifras de presión arterial directamente sobre la arteria. Entonces podrían salir más elevadas. Exactamente, porque salen más elevadas. De hecho, hay una prueba que nosotros ocupamos que es como de esfuerzo, que se llama ejercicio isométrico, que le dices al paciente, ponga los puños y apriételos fuerte, y esto automático va a aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Entonces, por eso es bien importante que el paciente tenga la espalda así, apoyada, y el brazo apoyado sobre la mesa. Porque si tú le tomas la presión con el brazo volando, el paciente puede hacer una contracción y te va a salir elevada la toma de presión. Ajá, y todo lo que les había comentado, que no tenga que haber tomado café o bebidas oscuras, no tiene que haber fumado porque la nicotina aumenta la presión arterial, y tampoco tiene que haber comido después, porque hay una elevación fisiológica de la presión arterial por lo menos 2 horas después de comer, que sube aproximadamente 10 milímetros de mercurio de la sistólica, nada más. Ajá. Y como bien lo dijo la compañera Laura, hay que identificar los ruidos del Korokov, y la presión sistólica va a ser el primer ruido, que será al inicio, la primera fase de los ruidos, y la presión diastólica va a ser el último ruido de la quinta fase. Muy bien, entonces, como ya les dije, si les vamos a hacer la medición inicial en ambos brazos, como referencia, hay que hablar de pie, como ya nos y están seniles los pacientes, porque hay más riesgo de hipotensión ortostática. Y si tenemos un paciente que tiene una arritmia, nunca tienen que usar un manómetro digital, porque no hay ningún manómetro de los digitales de muñequita, de brazalete, que esté validado para medir presión con arritmia. Entonces, ustedes tienen que escuchar el sonido y tienen que hacerlo primero para detectar esa arritmia, y segundo, pues para poder hacer una medición de la presión más fidedigna. Ok, la segunda opción que ustedes tienen es, ya les llegó su paciente que salió con cifras alteradas de la presión arterial, pues tienen que mandarlo a hacer monitoreos. Entonces tienen que mandar a su casa aproximadamente 6 a 7 días consecutivos. Y 2 mediciones al día, en la mañana y en la tarde. Y de preferencia que se haga 2 mediciones con 1 a 2 minutos de diferencia, para que se vea esa variabilidad, y ustedes hagan también el promedio de esas 2 tomas, y es el que debe usted de anotar en el monitoreo. Entonces, tienen que instruir bien al paciente que se tiene que, cómo tomarse la presión, o que se compre, si ven que no tiene alguna arritmia, un manómetro de estos de brazalete que sea digital, para que se lo puedan tomar ellos mismos. También ver que, pues, si necesita ayuda, pues, enseñarle a tomar la presión al paciente al cuidador principal. Entonces, también tienen que ver esa cuestión con sus pacientes, si puede él mismo tomarse la presión, o si necesita que alguien más se la tome. Muchos les van a decir, es que yo vivo sola, doctor, no puedo tomarme la presión. Entonces, pues ahí van a tener que confiarle al doctor de farmacias similares y decirle que se vaya a tomar ahí la presión, porque lo que ustedes quieren ver también son las cifras. Entonces, tienen que hacerse bastantes mañas en el servicio social
para poder hacer los monitoreos de la presión arterial. Entonces, o decirle al paciente que vaya al centro de salud todos los días, que si no se puede tomar la presión en su casa, vayan todos los días al centro de salud y se la tomen, mañana y tarde. Y el tercer método que ustedes tienen es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial y va a estar indicado principalmente cuando nosotros sospechamos que dos efectos se llaman hipertensión de bata blanca y la hipertensión enmascarada. ¿Alguien me los puede describir? Creo que la hipertensión de bata blanca es únicamente que le sube la presión cuando ve al médico. Ajá. ¿Y la hipertensión enmascarada? Es cuando, pues por alguna razón, aunque manejas, bueno, tenemos la sospecha de que tiene cifras arteriales alteradas en su casa, en el consultorio cuando hacemos las tomas las tiene bien, pero pues puede ver según si en cierto horario en su casa pues se le puede elevar la presión arterial. Exactamente. ¿Y cuál de las dos crees que sea más peligrosa para el paciente? La enmascarada, porque pues podría pasar por alto y pues estar omitiendo su tratamiento. Bueno, podríamos estar omitiendo tratarlo cuando ameritaría un manejo. Exactamente, porque muchas veces la hipertensión de bata blanca ni siquiera amerita ser tratada, porque tal vez es un paciente que tiene un trastorno de ansiedad, es un paciente que a lo mejor tuvo una mala experiencia en el hospital, a lo mejor el típico paciente que lo trataron mal en el seguro. Entonces, cuando tienen que tener esta situación, los estresa. Entonces el estrés pues también les causa hipertensión, pero no por eso son hipertensos. Entonces, el contrapunto, que es la hipertensión enmascarada, es el típico paciente que todo va a las consultas y sale bien, pero pues a lo mejor es un paciente que tiene daño renal, o a lo mejor es un paciente que es diabético, está gordito, y dices, pero ¿cómo puedes hacer la acción de este paciente si tiene todo para ser hipertenso? ¿No? O a lo mejor se tomó algunas tomas en su casa porque él se compró un manómetro y salieron altas ahí, pero cuando va con ustedes siempre sale bien. Entonces, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial es una muy buena herramienta. ¿En qué consiste? Es este aparatito que se le pone al paciente, que va conectado a, es una como una computadorcita, por ejemplo, podríamos decirlo de alguna manera, que va conectada a un manguito, y este artefacto funciona con baterías, le va a estar tomando la presión al paciente todo un día, 24 horas, cada media hora. Entonces el paciente ni siquiera se va a dar cuenta, va a llegar un momento en que ni siquiera se va a dar cuenta que le están tomando la presión. Entonces este aparatito se lo ponen, lo regresan después de un día al consultorio, y hay un software especial que ustedes conectan al aparatito en la computadora y les va a sacar el promedio de la presión que tuvo en todos los horarios del día. Y les va a enseñar los picos en los que está más alta su presión, en los que está más baja, y el porcentaje que salió en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces, esto es muy útil porque es una medición muy más fidedigna, está más adaptada a lo que hace en la vida real el paciente, no tiene que estarse sentando, no tiene que estarse esperando a que se le baje la comida para tomarse la presión o hacer una actividad específica para que se baje la presión. Simplemente va a estar con el día a día que tiene el paciente, todas sus actividades las va a respetar y ustedes van a ver el promedio de presión que tuvo todo el día. Entonces, es algo muy útil que a veces pueden tener en los centros de salud, a veces no, pero que la tienen que tomar en cuenta cuando ocurren estos dos fenómenos. Ajá. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Sí, doctor, en las diapositivas pasadas de que no debieron haber comido 2 horas antes, ¿eso aplica para cualquier alimento o solamente comidas muy, muy grandes? Sobre todo para comidas copiosas, o sea, que no haya comido, por ejemplo, que se haya echado la hamburguesa con las papas o la gordita, o sea, que haya mucha digestión gástrica, porque acuérdate que la gástrica va a estimular el aumento del flujo del sistema esplático. Entonces,
para que se compense esta redistribución del flujo de sangre y no aumentar necesariamente la presión arterial. Entonces, por ejemplo, si se toma a lo mejor un vaso de agua o si se come una manzana, pues no hay mayor problema, no va a aumentar mucho su presión. Pero si generalmente esto aplica para las comidas que son muy copiosas y que causan mucha distensión gástrica. ¿Tienen alguna otra pregunta? No. Ok. Entonces, el screening para la hipertensión, las guías europeas nos van a decir que el paciente que tiene tensión arterial óptima, se lo hagamos cada 5 años. Al paciente que tiene tensión arterial normal, cada 3 años. Y al paciente que tiene la tensión arterial normal, se lo tenemos que hacer cada año. Entonces, realmente el screening en los centros de salud no se aplica demasiado. O sea, ustedes le van a estar tomando la presión a los pacientes pues, cada vez que vayan a consulta, ¿no? Y hay pacientes que no son hipertensos y van mes con mes por medicamento, que tienen alguna otra enfermedad, pero esto aplica más, por ejemplo, cuando son las campañas nacionales de salud, que hay que hacerles el screening a los pacientes para enfermedades crónicas. Es aquí donde aplica esto. Entonces, nada más es esto como corolario. Y también tenemos nosotros que calcular o saber escalas para estadificar el riesgo cardiovascular. Y principalmente hay dos. Las guías europeas manejan el SCORE, que como vemos es una tablita que nos va a tener varios parámetros. Vemos de este lado que está la hipertensión, la presión arterial sistólica. Abajo está la concentración de colesterol. Aquí hay dos grupos, los no fumadores y los fumadores. Y si son hombres, mujeres y la edad que tienen. Entonces, se ve más o menos complicada, pero realmente van a ver muy fácil. Nada más hay que estar educando a todos a las características que tiene el paciente. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene 50 años, ¿no? Es un paciente que tiene una tensión arterial que es hombre. Vamos a ubicar este lado. Que tiene, que es no fumador, que es fumador. Ajá, 50 años, hombre fumador. Tomamos la presión y el paciente tiene una presión 140-90. Entonces, vamos a buscar la tensión arterial sistólica y va a quedar este renglón. Ya nos quedamos en este renglón. Entonces, ahora, ¿qué hay que buscar? ¿Cuánto le salió de colesterol en sangre? Vamos a ver, le salió el colesterol en 200. Entonces, buscamos 200, nos volvemos a poner aquí en la fila donde está la presión sistólica y ya nos quedó el riesgo cardiovascular, que sería este. Entonces, nos bajamos aquí y vemos que lo que está aquí en amarillo, el 2, es el 2% de riesgo cardiovascular a 10 años de que sufra, llámese riesgo cardiovascular, que sufra un infarto agudo miocardio fatal o que tenga algún evento vascular, es riesgo vascular. Entonces, esta es una de las más representativas para medir el riesgo cardiovascular. Y está otra que pues es un poco más fácil, que la tienen en la aplicación de Medcalc, que es el ASCVD, en la cual pues vamos a tener como parámetros la edad, si el paciente es diabético o no es diabético, el género, la raza, si es fumador o no es fumador, el colesterol total, el colesterol HDL y la presión arterial sistólica, y si él ya se manejaba para la presión, ajá, si él ya tenía manejo para hipertensión. Entonces, va a hacer un cálculo de cuál es el porcentaje que tiene de eventos cardiovasculares. Y es muy importante porque vamos a ver ahorita en el tratamiento que se tienen que sacar las escalas de riesgo. Entonces, vamos a empezar con cambios en el estilo de vida. Entonces, el sodio de la canción a Paula en muchos años, todos los días. ¿Dónde está ocurriendo? El sodio va a estar ocurriendo en la de sodio de el caseinato de sodio en alimentos congelados, el bicarbonato de sodio en harinas y confites, fosfato disódico en cereales, quesos, sodas, bebidas y bebidas energéticas, el eritrobato de sodio en las carnes procesadas,
el glutamato monosódico, y a este nos vamos a hacer un poco más de hincapié, sobre todo en repostería, es un potenciador de sabor y en los cubitos de Nor Suiza. El glutamato monosódico también tiene un alto componente adictivo. Entonces, cuando ustedes vean en su bolsita de papas o en la sopa Maruchan y ven que tiene glutamato monosódico, aparte de ser un alimento muy alto en sodio, seguramente es un alimento que va a hacer que coman más, porque tiene un potencial adictivo. El hidróxido de sodio, que lo vamos a encontrar en los frijoles de lata de la costeña, la pectina de sodio en los aderezos y mermeladas, y el propionato de sodio en las gelatinas. Entonces, como principal recomendación nutricional, porque cuando ustedes lleguen al paciente, les diagnostiquen la hipertensión, pues ustedes no les van a poner el plan alimenticio, ustedes les van a poner las recomendaciones iniciales de qué debe de comer y qué no debe de comer, y ya después lo mandan a nutrición, y ya el nutriólogo, la nutrióloga les va a hacer el plan. Entonces, principalmente, ¿qué no deben de comer? Pues ya lo vimos. Alimentos que sean industrializados, que estén enlatados y que sean procesados. Entonces, si les dice el paciente, ¿puedo comer atún, doctora? Doctora Selene, ¿puedo comer atún del Dolores? Es que el atún me han dicho que es muy nutritivo y tiene soya. ¿Puedo comer atún? De preferencia no, por ser un alimento industrializado. Exactamente, porque todo lo que es industrializado tiene sodio. Y, por ejemplo, doctora Ana Isabel, y bueno, ¿cuánta sal le tengo que echar entonces a la comida? Si no puedo comer sal. Serían menos. Ajá. No se escuchó. No se escuchó. Sería menos de 2 gramos. Oiga, ¿y cómo son 2 gramos de sodio, doctora? Es que yo no sé. ¿Una pizca? ¿Una pizca de mi mano? Yo mido 1,80, doctora. No, de Tengo una mano muy grande. Pues, bueno, lo que puedas sostener entre su dedo índice y el gordito, bueno, es llegar. ¿Así? ¿O así? Así. Ajá. Ok, doctora. Bueno, entonces... Bueno, también lo que se le puede decir al paciente que la sal que ella contenga la comida no adicionarle más con el salero. Eso es Esa otra... es una recomendación general que se le puede hacer. Ajá, esa es una recomendación general. Pero, por ejemplo, si tienes un paciente que cocina a su esposa para 5 personas y le va a echar el puño así, y luego, eso es la sopa, y luego cocina con la carne, y a la carne la sazona también con sal. Y luego le cocina a lo mejor pescado, y el pescado lo sazona con sal. ¿Cuánta cantidad de sal le tiene que echar a la comida al día? Porque vemos que el sodio es algo muy importante en la fisiopatología. Si a ustedes no le restringen el sodio al paciente, el paciente no se va a controlar. Y es algo inicial. Inclusive hay pacientes que si se ponen las pilas y que tienen cambios en el estilo de vida, hay pacientes que ni siquiera meritan manejo farmacológico. Nada más haciendo esto. Pero ¿cómo le vas a decir al paciente que cuánta sal debe de comer al día? Ok, entonces, vamos a ver ahorita para que le hagan esa recomendación a sus pacientes, ¿sale? Entonces, vemos que la ingesta de sodio en pacientes hipertensos tiene que ser, si son menores de 50 años, hasta 1.500 miligramos al día. Si son de 51 a 70 años, 1.300, y más de 70 años, 1.200. Pero, pues, ¿cómo les vamos a decir que coma un gramo o 2 gramos de sal? Pues algo muy fácil. La OMS te recomienda un consumo menor de 5 gramos de sal y la guía de práctica clínica menos de 3 gramos de sal. Ajá. Una cucharada cafetera de sal tiene 5 gramos. Ajá. 1 gramo de sal tiene 390 miligramos de sodio y 5 gramos tiene 1950. Entonces, si nosotros lo traspolamos, pues una cucharadita de sal al día no se puede comer porque pasa de 1500 miligramos. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué le tenemos que decir al paciente? Mire, si vive con más personas, le tienen que cocinar a usted, nada más para usted, y en todo el día no puede comer más de 3/4 de esta cucharada de sal. Y la tiene que distribuir en todos sus alimentos. Entonces, el paciente va a saber si termina hasta pronto o si termina más espaciadamente. Y como bien lo dijiste tú,
las medidas higiénicas, ya no comer con el salero en la mesa, ya no echarle más sal a la comida, pero eso que yo es muy difícil calcular cuánta sal va a comer el paciente si, por ejemplo, la esposa cocina para toda la familia, porque le va a echar el puño de sal que le echa en la mano. Y ella no se comió 100 gramos de sodio, ya se come más. Entonces es bien importante. Ajá. ¿Podríamos utilizar los paquetitos individuales de sal? Bueno, se me ocurre a lo mejor decirle. Pueden ser los paquetitos individuales, pero es algo que realmente el paciente tiene que hacer, porque a lo mejor sí el paquetito individual, pero luego se echa otro, pero luego se echa otro. Entonces, es más, es la orientación que le pueden dar al paciente, pero siempre y cuando esté vigilado por alguna otra persona. Entonces, cuando llega el paciente hipertenso a la familia, realmente el cambio de la alimentación tiene que ser en toda la familia, porque si no lo apoyan, pues el paciente nunca va a dejar, a dejar de estar descontrolado. Y aparte, como ya lo vimos, la sal en el cuerpo es un daño muy progresivo. Entonces, mientras más sal siga comiendo y el paciente siga hipertenso, pues va a seguir dañándose el endotelio, va a tener el infarto, va a tener la embolia. Entonces, esto es el pilar. Los medicamentos, ustedes ya se lo saben. De hecho, en esta charla ni vamos a platicar de qué hacen los calcioantagonistas. Eso ya lo deben saber ustedes. Entonces, en esta nada más vamos a ver las directrices de tratamiento. Y esta es la principal. ¿Sale? Entonces, decirle eso al paciente, que debe de estar más que 3/4 de la vida de edad, que él sabe lo que comer, y obviamente si no comen ningún helado o sopa de las que ya vienen preparadas, no tampoco debe tener alcohol. Entonces, eso realmente a comer galletitas, galletas, todo tiene un porcentaje de sodio. Están todo a nuestro alrededor, en todo lo que comemos hay sodio, pero hay más sodio que otros. Entonces, no van a tomar simple, procesado, pues eso va a servir al paciente. Y es algo que me hizo el favor de realizar para la clase, muy amablemente. Es un semáforo nutricional para pacientes con hipertensión. Entonces vemos aquí lo que le podemos recomendar al paciente. Lo que no está permitido, todos estos. Ajá. Lo que se puede comer 2 veces por semana, el betabel, los champiñones, el bolillo, el huevo, la crema, y lo que está permitido, que va a estar hasta abajo, y es lo que puede comer todos los días. Y se los dejo para que también se lo impriman a sus pacientes y le digan, mire, porque les va a decir, entonces, ¿qué puedo comer? Es lo primero que te pregunta el paciente. Ok, soy diabético y soy hipertenso. Entonces, ¿qué puedo comer? Ya no puedo comerme mi gordita de chicharrón, ya no puedo echarme mis elotes, mis esquites, no. Este es un buen ejemplo para que ustedes le den al paciente y él solito ya va a saber qué es lo que no debe de comer y qué es lo que sí debe de comer, como una orientación inicial. Y ya posteriormente ustedes lo van a mandar con el nutriólogo y el nutriólogo le va a decir cuánto debe de comer de cada cosa, porque también las porciones y los equivalentes importan. Y ya le va a adaptar el plan alimenticio, ¿ok? ¿Hasta el momento tienen alguna duda o alguna pregunta? Los 5 gramos o los 3 gramos que viene en la guía, ¿es para la persona hipertensa o para la persona normal que no es hipertensa? No, es para la persona que ya es hipertensa. ¿Y existe algún parámetro para los que aún no son hipertensos? Realmente para los que no son hipertensos, pues, realmente la recomendación son más o menos igual entre 3 y 5 gramos de sal al día. Esa es la recomendación más o menos la estándar, pero tú con el paciente hipertenso puedes ser un poco más o un poco menos estricto dependiendo de cómo tiene su educación alimentaria. Realmente también, dependiendo del plan alimenticio que lleve cada persona,
pues sí se debería tener una ingesta limitada de todos estos alimentos. Como te comenté, la dieta mediterránea, si tú la buscas, pues los alimentos procesados no entran en la dieta mediterránea. Entonces, es por esto que la hipertensión no está presente, por ejemplo, en seguros. Entonces, pues sí, realmente esto es lo que deberíamos de comer todos, la población general, para que no progrese, si tenemos a lo mejor la predisposición genética, para que no progrese la hipertensión. Porque como ves, la hipertensión es algo bien prevalente. Entonces, es por esta misma razón de que todos comemos enlatados. Cuando salías de tu clase de la facultad y tenías hambre, ibas al puestito y te comprabas tu sopa Maruchan. Y la sopa Maruchan tiene 1200 miligramos de sodio. Y ya con eso te gastaste la mitad del sodio que debes de comer en todo el día. Entonces, esta clase de alimentación, pues es la que todos realmente deberíamos de llevar. Y pues los pacientes hipertensos, pues hincapié en todo esto, ¿no? ¿Alguna otra duda u otra pregunta? Esta pregunta sonará muy tonta, pero ¿por qué en foco amarillo está el guacamole en las grasas y en permitido sí está el aguacate? Acuérdate que al guacamole le tienes que echar, para que sepa, bueno, le tienes que echar sal y limón. Entonces al aguacate solo no le echas eso. Y el guacamole también puede venir procesado. Entonces, evidentemente le tienes que echar sal al guacamole, primero, para que no se te eche a perder cuando lo metes al refri. Y segundo, para que tenga sabor. Entonces, tú supones, ya presupones, que al paciente si le hacen un guacamole le va a echar sal. Entonces, más que nada por eso. Está bien, doctor, gracias. Sí, no te preocupes. Y bueno, también tiene que hacer actividad física. Recomienda la norma oficial que tenga ejercicio aeróbico de 20 a 30 minutos, por lo menos 3 veces por semana, ejercicio de resistencia durante 10 minutos y calentamiento y relajación 10 minutos previos y 10 minutos posteriores. Y pues vamos a entrar con tratamiento farmacológico. Entonces, ¿cuándo le vamos a iniciar tratamiento de hipertenso? Depende de la clínica. No se meten problemas. Si tiene menos, perdón, aquí es menos de 60 años, más de 140-90, le vas a iniciar tratamiento. Ajá. Si al paciente, dice las guías europeas, tiene hipertensión grado 2 y 3, o tiene hipertensión grado 1 con alto riesgo cardiovascular, que es por arriba del 10%, le va a iniciar tratamiento intensivo. Ya te dice, si tiene 180 y tiene o tiene más 140 y tiene el 10% de riesgo cardiovascular a 10 años, le vas a iniciar tratamiento antihipertensivo. ¿Ven por qué era importante calcularle los grados de score? Porque dependiendo de qué guía ocupes, va a depender si necesitas o no la estratificación del riesgo. Y como pues es más no tienes un paciente que es añoso y tienes 140, ya le dices que generalmente es la que utilizan la mayoría de los médicos y la que me comentó la doctora Lagunas, que a ustedes les preguntan en el DEPA. Entonces, para motivos de departamental, esa va a ser la indicación. Dependiendo si es mayor o menor de 60 años. Ahora, Disculpe, ¿cuál dijo que era? ¿La JNS8? JNS8, sí. Ah, gracias, es que no se escuchó. Sí, se cortó justo en eso. ¿En qué se cortó? En lo último que dijiste no se escuchaba. Ah, ok, que para motivos del departamental, que me dijo la doctora Lagunas que les van a preguntar la JNS8, porque yo sé que sus departamentales les van a preguntar JNS8 y es lo que se tienen que aprender. Lo práctico, tiene más de 60 años el abuelito, si tiene más de 150-90, le inicio manejo. Si es menor de 60 y tiene más de 140-90, le inicio manejo. Ajá. Ahora, ¿con qué medicamentos les vamos a iniciar el tratamiento? De nuevo, depende de la guía. La JNS8 te dice a la población general
Cualquiera de estos es de primera opción. Tiazidas, calcio antagonista, IECA y ARA2. Pero si el paciente es afroamericano, tiazida y calcio antagonista. Ajá. Si tenemos, por ejemplo, de la Sociedad Europea, te va a decir, generalmente tenemos que empezar con una terapia combinada y es lo que más apoya ahorita y es lo que está de moda. Terapia combinada con 2 medicamentos en una sola tableta. Por ejemplo, ven que hay telmisartán con hidroclorotiazida, que hay losartán con hidroclorotiazida, que hay amlodipino con irbesartán, me parece que está también la combinación. Entonces, esto lo han adaptado así porque hay estudios que dicen que el paciente, primero, que el paciente no se va a controlar con un solo medicamento, que a la larga, por la historia natural de la hipertensión, como va a aumentar la rigidez de los vasos sanguíneos por la senectud, va a aumentar la hipertensión y se va a descontrolar más. Entonces, dice que no importa si le das los 2 fármacos ahora o se los das después, en algún momento va a necesitar más de un fármaco para controlar su hipertensión. Entonces, es por eso que prefieren iniciar con 2 fármacos de entrada en una sola tableta. Y en una sola tableta, porque así aseguras el apego del paciente. Porque muchos pacientes, aparte de ser hipertensos, son diabéticos. Y aparte de ser diabéticos, tienen dislipidemia. Y luego tienen alguna otra patología. Entonces, le estás cargando de medicamentos y medicamentos. Entonces, al paciente pues se le van a olvidar. A lo mejor no se va a acordar de tomárselo. Y cuando a ustedes les llega un paciente con crisis hipertensiva, generalmente es porque no se tomaba su medicamento para la presión. Porque también hay pacientes que se toman el medicamento cuando quieren y se toman la presión y dicen, no, pues es que no me salió alta, hoy no me lo voy a tomar. Pero pues ellos no saben que están en la presión normal. Hay extras del medicamento, no sin el medicamento. Entonces, eso también es parte de la educación que tenemos que darles nosotros, porque si la tomada porque está ahí en la presión, si se da descontrol, va a llegar con un susto a las 3 de la mañana a su centro de salud. Entonces, como dice, combinada con más la tiazida. Ajá. Y cosa bien importante que quiero recalcar, todas las guías y sobre todo la europea te dice que los beta bloqueadores solamente se los vas a considerar a los pacientes que tienen angina, que tienen infarto o se infartaron y que tienen insuficiencia cardíaca. Realmente los antagonistas, los IECA, los ARA2 y los beta bloqueadores son el pilar fundamental del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Entonces, no vayan, por favor, a iniciarles metoprolol a todos los pacientes que ingresan con ustedes por hipertensión de primer diagnóstico, por primera vez. Porque me tocó ver en el servicio social cómo había médicos que tenían al paciente con metoprolol tres veces al día y el paciente tenía hipertensión desde hace un mes. Entonces, esto solamente para considerarlo, porque acuérdense que los betabloqueadores no son dulces, tienen muchos efectos deleterios. Y otra cosa bien importante, que si ustedes se meten a la farmacología, si les llega un paciente que tiene betabloqueadores y ustedes no consideran que es necesario, no se los pueden suspender de golpe, porque el paciente se va a hipertensar y va a hacer un efecto rebote por todos los receptores beta-adrenérgicos que ya le saturaron y luego los desaturan de una sola vez, pues se va a hipertensar el paciente. Entonces se tiene que hacer una reducción gradual. Eso nada más como corolario. Y bueno, también vamos a iniciarlo, esto excepto la terapia combinada en pacientes frágiles, en hipertensión que tiene grado. Ahí nos dice que todavía podemos considerar darles un solo medicamento, pero que de cualquier forma, algún momento va a necesitar 2. Entonces, la terapia combinada de una tableta es lo de moda ahorita de la hipertensión arterial. ¿Y qué te dice la guía de la AJA? Tienes que iniciar con cualquiera de los que, igual, cualquiera de estos que te gusten. Tiazida, IECA, ARA2 o calcio antagonista. Ajá. Y tienes que considerar la terapia dual en pacientes que tienen hipertensión grado 2. Pero sobre todo tienes que individualizar a los pacientes. Hay pacientes a lo mejor que no toleran, a lo mejor, por ejemplo, les das el captopril y el paciente tiene tos. Y le da tos y le da mucha tos, entonces pues tienes que cambiarle el medicamento.
tienes que a lo mejor no le iniciaste ya con la tiazida, le tienes que iniciar con captopril o con enalapril. Entonces, eso depende también mucho de la tolerancia que tenga el paciente y de los medicamentos que ustedes tengan a su alcance. Ajá. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta? Sí, una pregunta. ¿Hay algún como manejo ideal en cuanto a cómo ir escalando los fármacos? Porque, por ejemplo, igual la guía NICE dice, de 2019, menciona como 4 pasos, ¿no? Iniciar con aras y ECAs, o en el caso de que sea afroamericano, con bloqueos de canales de calcio. En el paso 2, bloqueos de canales de calcio o aras y ECAs en otros casos, pero deja las tiazidas hasta el penúltimo escalón. Entonces, ¿cuál en esta opción en que hay que elegir entre bloqueadores de canales de calcio o tiazidas, cuál sería como el fármaco de preferencia? Por ejemplo, dependiendo sobre todo de la edad de tu paciente. Si es un paciente que tiene mayor de 55, 60 años, lo ideal es que le inicies un calcio antagonista. ¿Por qué? Porque acuérdate que la función renal va disminuyendo con la edad. Entonces, los pacientes, por ejemplo, que toman tiazidas, si no tienen una buena función renal, no va a funcionarles de nada. Comparado, por ejemplo, con los diuréticos de asa, que sí los puedes seguir ocupando. Y de hecho, los puedes ocupar hasta después de los 50 años. Entonces, te digo, también es dependiendo de la patología que tenga tu paciente. Como bien lo dijiste, a los afroamericanos hay que iniciarles los calcioantagonistas. Pero, por ejemplo, si tienes un paciente que es diabético, ¿cuál te gustaría a ti iniciarle? Pues, si fuera diabético y no afroamericano, yo iniciaría con un IECA o un ARA. ¿Y por qué le vas a iniciar con un IECA y un ARA? Estás bien en tu planteamiento, pero ¿por qué lo vas a iniciar así? O sea, ¿por qué no? Sería el tratamiento ideal en todos que no fueran afroamericanos, pero no me acuerdo cuál era el... Porque acuérdate que en la diabetes los IECAs y los ARA2 tienen un efecto nefroprotector. Entonces, de hecho, están indicados también los IECAs y los ARA2 cuando tienes a un paciente que tiene microalbuminuria. Sí. Para evitar la progresión del daño renal. Entonces, es lo que te digo, individualizar a tu paciente. Ok, tengo un paciente que a lo mejor nada más está gordito, no es afroamericano, pues le inicio un hidroclorotiazida. O le inicio los sartán con hidroclorotiazida. Eso te digo, ya ahí es donde tú puedes jugar con los medicamentos y con las combinaciones, como vienen, por ejemplo, en la siguiente estrellita. Ajá. Entonces, ¿cuáles son las combinaciones recomendadas? Las preferidas que le puedes dar a cualquier paciente, le puedes dar una tiazida con un calcio antagonista y sin problema. Y si necesitas un medicamento, esa tiazida le puedes agregar un antagonista del receptor de angiotensina. Y listo, ya tienes 3 medicamentos para la hipertensión. O a lo mejor le inicias un IECA, pues le puedes iniciar un IECA con una tiazida, o un IECA con un calcio antagonista, o un IECA con un calcio antagonista y una tiazida. Pero ¿cuál es el que nunca debes de combinar? El IECA con el ARA2. Uno, porque tienen los efectos en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, entonces son efectos que son realmente similares. Y segundo, porque se han hecho ensayos clínicos aleatorios donde se utilizan IECAs y ARA2 juntos y demuestran un aumento en el riesgo cardiovascular. Entonces, una combinación que ya está probada que no sirve para nada. Y, bueno, ya aquí dependiendo entramos en los beta bloqueadores, ahí es útil con limitaciones con los diuréticos tiazídicos, y las menos probadas, pues son betabloqueadores con calcio antagonistas. Esto sobre todo, los betabloqueadores con los calcio antagonistas, sobre todo si son hidropiridínicos. Por ejemplo, si tú nunca debes de combinar un betabloqueador si tu paciente está tomando verapamil o diltiazem, porque le vas a causar un bloqueo auriculoventricular y le vas a causar así una disociación auriculoventricular y el paciente se va a morir. Entonces, puedes a lo mejor el betabloqueador con nifedipino, pero con sus reservas, haciendo electrocardiogramas seriados. En algún momento los vas a tener que dar así porque vas a ver que a lo mejor es un paciente que es diabético y las tiazidas ya no las tolera, ya está con enfermedad renal crónica, solo le puedes dar calcio antagonistas. Ajá. Y también dicen las guías CADIGO que le tienes que suspender los IECAs y los ARA2 en estadio 3. Entonces ahí es donde tú tienes que también hacer la combinación con el medicamento que tú crees que menos le va a dañar. O que tú consideres que menos lo va a dañar.
Sobre todo en hospitalización, cuando entré aquí a la residencia, he visto que a los pacientes renales les puedes poner beta bloqueador, o si les pones el beta bloqueador, les tienes que dar, por ejemplo, otro medicamento, les dan prazosin, que es un alfa bloqueador, que aquí está incluido en otras clases, pero no es un medicamento que tú tienes que ocupar de primera elección para la hipertensión recién diagnosticada. Es Claro. para casos muy específicos. De hecho, lo preguntaste tú, ¿verdad, David? Sí, doctora. O sea, no existe un... ¿Se acuerdan cuando vimos diabetes que yo les dije, es que no es como tal una receta de cocina? O sea, ninguna guía te dice, paciente que debute con hipertensión y que diagnosticas, dale este antihipertensivo. No, o sea, así no lo vas a encontrar en ningún lugar. Te dan todas las opciones y tú tienes que, con tu criterio médico y juicio clínico, elegir lo que te dice Dani, individualizar al paciente y ver cuál es el que mejor le va a ayudar. Y los pacientes hipertensos tienen un amplio espectro de otras enfermedades. O sea, existe el hipertenso con enfermedad renal crónica, que a lo mejor ya le das furosemide por la enfermedad renal crónica, ¿no? Y ya ni siquiera le puedes dar tiacídicos. O a lo mejor tienes un paciente con insuficiencia cardíaca que ya le das espironolactona. O a lo mejor tienes un paciente que solo es hipertenso y diabético. Y a lo mejor ahí te conviene más un YECA como nefroprotección. O sea, o a lo mejor tienes un paciente que le diste un amlodipino o un antagonista de calcio y se le dematizan los pies y entonces lo tienes que cambiar. La realidad es que tú tienes, o sea, no existe una receta de cocina que te diga cuál le des. De hecho, si ustedes ven el algoritmo de la JNS8, que es el que les preguntan, que ya les dijo Dani, viene primera opción, cualquiera de los 4. Le puedes dar, y tal cual viene, diurético tiacídico, antagonista de calcio, YECA o ARA2. Cualquiera de los 4 le puedes dar. ¿Cuál de los 4 elige el que tú quieras? O 2, o las combinaciones de la estrella. No te dice cuál le des, solo te dice que cualquiera de esos. Entonces ahí tú más bien tienes que valorar al paciente y elegir cuál le quieres dar tú porque hay alguna razón, ¿no? O si solo se hipertenso y debuta y tú le quieres dar tiacídico y se controla, pues está bien. Antes, si se acuerdan, mucho antes, cuando ustedes eran muy chiquitos, las guías decían, paso número 1, tiacídicos. Si no se controla, ya le agregas otra cosa. Y eso ya no existe. A lo mejor en libros viejitos lo van a leer o encontrar. Y no, ahora te dicen, elige uno de los 4 de primera elección y dale el que quieras. Teóricamente hay una tendencia a no llevar los medicamentos a dosis máxima porque el efecto antihipertensivo no va a ser tan potente y sí los efectos adversos. Entonces, prefieren combinarlos. Y el punto al final es que hagas la combinación que tenga menos efectos adversos para el paciente y que lo metas en las metas de control. Si lo tienes en metas con pocos efectos adversos y no le estás dañando a ninguna de otras enfermedades, o sea que lo descompenses, pues ese tratamiento es el que está mejor. ¿Cómo vas a decidirlo? Tienes que valorar al paciente. Así, no hay... Exactamente, como bien dice la doctora, hay estudios que se han hecho, ensayos clínicos, en los cuales se compara el aumentar la dosis de un fármaco antihipertensivo o agregarle otro, y se ha visto que el control es mejor cuando le agregas otro fármaco antihipertensivo a la combinación. Entonces, antes el tratamiento de la hipertensión era como una escalerita, le agregabas el primer medicamento, no le hacía, le subías la dosis, ya estaba en dosis máxima, le agregabas otro, y igual, como subiendo una escalerita, ya le subías la dosis máxima, no jalaba con 2, le agregas un tercero, y ya cuando ya tenías el tercero y tenías que agregar el cuarto, ahí era donde te preocupabas porque hay algo que se llama hipertensión arterial refractaria, que se define como la hipertensión que no controlas con 3 medicamentos o más, siendo uno de estos medicamentos un diurético. Entonces, es ahí cuando ya tienes que empezar a hacerlo del algoritmo del hiperaldosteronismo primario y causas secundarias de hipertensión. Entonces, lo ideal es irle aumentando los medicamentos a dosis estándar, siempre y cuando pues, se puedan amalgamar a lo que tiene tu paciente. Porque como dijo la doctora, no va a tener nada más hipertensión. Bueno, fuera, ¿no? Entonces, nada más esto para resumir un poquito. Y las metas de tratamiento. Las metas también van a variar dependiendo de la guía que ustedes quieran agarrar.
Si tiene más de 60 años, la JNS8, les digo, es la más práctica de todas, muy fácil de recordar. Menos de 150-90 ya está controlado. Menos de 60 años, menos de 140-90 ya está controlado. Y si tiene diabetes o enfermedad renal crónica, menos de 140-90. Este no se toma tanto problema. Las guías de la Sociedad Europea te dicen, son un poquito más específicas. Por eso me gustan más a mí y también a la doctora Lagunas. Sí. Menos de 140-90 inicialmente y posteriormente menos de 130-80 en la mayoría de los pacientes. Es lo que te dice. Inicialmente, si tu paciente tiene menos de 140-90, ya está semicontrolado. Después puedes llevarlo a menos de 130-80. Si es un paciente que tiene menos de 65 años, que tiene alto riesgo cardiovascular o con una enfermedad cardiovascular establecida, la presión sistólica tiene que ser menor de 130. Eso no se discute. Entonces, por ejemplo, si tienes un paciente que tiene diabetes, si ustedes se van a las calculadoras de riesgo de diabetes por sí misma, te incrementa el riesgo cardiovascular. Ya por ser diabético tienes alto riesgo cardiovascular. Entonces, ¿cuál va a ser tu meta de hipertensión según la Sociedad Europea? Menos de 130 de sistólica. Si tiene más de 65 años, que tenga una tensión arterial sistólica menos de 140 milímetros de mercurio. Y aquí es donde tú puedes jugar con las metas, porque si es un paciente que ya está más de 65 años y es diabético, ¿cuál le vas a dejar? ¿O cuál vas a tomar en cuenta? A lo mejor es un paciente con 80. Pues depende también de sus otras comorbilidades y de su calidad de vida, igual y podrían ser metas menos estrictas. Exactamente, porque como bien dijimos, la historia natural es que entre más viejito sea el paciente hipertenso, más se va a hipertensar. Esa es la evolución de la hipertensión. Entonces, pues es algo normal que el paciente mayor sea hipertenso y le puedes dejar hasta cierto punto una hipertensión permisiva. Bueno, también dependiendo, por ejemplo, si es un paciente con insuficiencia cardíaca, pues tampoco la frieguen, hay que tener un poco más estricto. Depende ahí, tú tienes que, como se repite otra vez, individualizar a tu paciente, porque no te dice, a ver, el paciente es hipertenso y es diabético y aparte está viejito. Ninguna guía te lo dice. Entonces, y se recomienda que la tensión arterial diastólica sea menos de 80 milímetros, eso sí, independiente de edad, género y comorbilidades. Entonces, la única que no debe de cambiar es la diastólica. Esa sí tiene que ser menos de 80 estrictamente en todos los pacientes. Y las guías de la AJA, esas sí tampoco se complican. Todos los pacientes tienen que tener menos de 130-80. Punto, se acabó. Porque todos, para los estudios que validaron la AJA, todos los pacientes que tenemos presión normal de 120-80 tenemos riesgo de infartarnos. Entonces, no se complica, menos de 130-80 las guías de la AJA. Y aquí hay una tablita que compara las metas de tratamiento entre las guías de la AJA y las guías de la Sociedad Europea. Entonces, vean cómo la AJA no se complica. Todos menos de 130-80. Todos. Es muy fácil de aprender esa meta. Y ya aquí en las guías ya tienen un poquito más de las de Europea, un poquito más de contenido. Más de 65 años, si es un paciente que tiene después de que se infartó, si tiene enfermedad crónica menor de 60 mililitros por minuto, más o menos pues, parecidas, entonces podrían aplicar a su criterio cualquiera de las dos. La que se acuerden, la que tengan más a la mano o la que se hayan memorizado más fácilmente. Y bueno, la prevención. Ya para terminar la charla, pues, ¿cómo prevenimos la hipertensión? Pues, no haciendo todo lo que les había comentado antes, las bebidas enlatadas, lo procesado, haciendo ejercicio, manteniendo un índice de masa corporal de normo peso, no teniendo un consumo excesivo de alcohol. Y me llamó mucho la atención, todo que ahorita está como a nivel dietético, el jugo de betabel. ¿Por qué? Se ha estado viendo que el jugo de betabel tiene propiedades hipertensoras. ¿Por qué? Porque, bueno, el betabel tiene nitratos orgánicos que se reducen con la saliva a nitritos. Entonces, nosotros tomamos jugo de betabel, se van a nitritos, tanto
vasodilatación aumenta también el sistema general y una vasodilatación del glóbulo liso. Se ha visto en algunos estudios que este efecto hipertensor se puede ver inclusive hasta 12 horas tomando un vaso al día de 70 mililitros. Y también, como vemos, puede incrementar el rendimiento muscular por aumentar el aporte sanguíneo a los músculos. Entonces también es muy recomendado para los deportistas, pero todavía no es algo que se ha dicho porque tiene sus bemoles. Depende, por ejemplo, de la edad del paciente, depende del estatus nutricional. Ven que la respuesta es mejor cuando suplementas a un paciente gordito que cuando suplementas a un paciente que no está gordito, que prefieren, los hombres responden mejor al betabel que las mujeres, y también la presión arterial que tengan basal individual de cada paciente. Entonces, pues puede ser una recomendación. Veíamos que en el semáforo el betabel estaba en amarillo, que solamente se debía consumir 2 veces por semana, pero pues podría ser una buena recomendación a lo mejor a sus pacientes, decirles que pues tomen un vaso de jugo de betabel 2 veces por semana, y tal vez con eso también puedan incrementar el control antihipertensivo de sus pacientes. Y bueno, vamos a entrar ya como finalmente a las crisis hipertensivas. De esto no me voy a detener demasiado. La crisis hipertensiva pues se va a definir como una presión arterial mayor o igual de 180 a 120 según las guías de la AJA, y ya lo podemos dividir en dos: las urgencias hipertensivas que no tienen daño a órgano blanco y las emergencias hipertensivas que sí tienen daño a órgano blanco. ¿Cuál es el daño a órgano blanco más común? Bueno, tenemos que el infarto cerebral está en un 24.5%, el daño neurológico, la encefalopatía hipertensiva en 16.3%, hemorragia subaracnoidea o intracerebral, 4.5%. Pueden desarrollar los pacientes edema agudo de pulmón, falla cardíaca congestiva e isquemia coronaria aguda. Pueden desarrollar también lesión renal en menos de un 10%, aumento de las enzimas hepáticas de 0.8%, y sobre todo se ve en pacientes embarazadas, que ahí la definición de la urgencia hipertensiva ya es mayor de 160 a 110 por aquello de la preeclampsia, y sobre todo se asocia a síndrome de Hell. A nivel ocular vemos hemorragia retiniana en la menor cantidad de casos, y afortunadamente la disección aórtica es de las que tienen menos incidencia. Entonces, el manejo de la crisis hipertensiva, pues, primero hay que detectarla. Primero hay que detectar la hipertensión, posteriormente les hace el edema agudo de pulmón. Entonces, cosa que quiero que se lleven de la clase, primero que nada, cuando les llegue un paciente que tiene crisis hipertensiva a su centro de salud, no se les vaya a ocurrir darles nifedipino sublingual, isosorbide sublingual o enalapril sublingual, cualquiera de esas combinaciones. ¿Por qué? Porque si ustedes le bajan al paciente muy rápido la presión, ¿qué le puede pasar? Y de una manera muy súbita. Pues disminuye la perfusión también, ¿no? Y sobre todo, ¿a dónde? Al cerebro. ¿Y a dónde más? Riñones. Acuérdate que vas a disminuir la presión de perfusión coronaria. Y si al corazón no le llega sangre, se va a infartar. Entonces, al paciente, más que ayudarlo, lo vas a causar un infarto. Si se iba a infartar por la crisis hipertensiva, lo vas a infartar más rápido dando el medicamento antihipertensivo sublingual. Entonces, en ningún momento de la guía, en ninguna guía te dice que le des isosorbide sublingual al paciente. Ni siquiera los nitratos están indicados como manejo antihipertensor. ¿Tienen un efecto antihipertensor? Sí, pero sobre todo se ocupan para la angina y sobre todo para angina inestable. Entonces, no vayan a hacer eso porque es algo muy común que inclusive médicos internistas, yo he visto que hacen cuando estuve en el internado, que les indican isosorbide sublingual. Eso no es correcto para nada, ¿sale? Nunca lo vayan a hacer. Entonces, el manejo va a ser un poquito excepcional porque ninguno de los medicamentos que hay aquí, más que la nitroglicerina y en ocasiones el nitroprusiato, lo van a encontrar en el centro de salud o en el IMSS o en cualquier institución. Y el manejo se va a ver encaminado dependiendo del órgano blanco que se dañó. Entonces, si tienes un paciente con disección aórtica, la indicación es darle esmolol intravenoso. Si el paciente tiene edema agudo de pulmón, le puedes dar o nitroglicerina, o clebilipina, o nitroprusiato. Ajá.
Y con el nitroprusiato, ¿qué tenemos que vigilar o por qué tenemos que tener cuidado con el nitroprusiato? ¿Alguien sabe? ¿No? Recuerdo que era un vasodilatador potente, pero no me acuerdo cómo. En el metabolismo del nitroprusiato, el nitroprusiato se degrada a tiocianatos y el tiocianato se puede degradar a su vez a cianuro. Entonces, si tú le subes la dosis de nitroprusiato y no se la controlas, puedes intoxicar al paciente por cianuro y se va a morir. Lo envenena, literalmente. Entonces, por eso que el nitroprusiato inclusive ya casi no se utiliza. En el infarto agudo de miocardio o angina inestable, lo ideal es darles esmolol también intravenoso y el objetivo es pues, no llevar la presión menos de 140/90 y no llevar la presión arterial diastólica a menos de 60 milímetros de mercurio porque le puede salir la coronaria. Y si tiene lesión renal aguda, le das o clevidipino, o fenoldopam, o nicardipino. Si tiene preeclampsia o eclampsia, ya lo sabemos, y esta también es pregunta de examen nacional, la betalol. La betalol le puede dar también galacina, o puede también dar cardipino. Ajá. Y si tiene hemorragia cerebral aguda, clevidipino, labetalol o nicardipino. Pero aún se requieren más ensayos clínicos para definir cuál es el tratamiento de elección. Si les preguntan tratamiento de elección para una crisis hipertensiva con hemorragia cerebral, no hay uno que se defina todavía. Estas son sugerencias. Y aparte, eso es un tema muy aparte, tienen que llevar al paciente a una hipertensión pervasiva. De hecho, no se puede bajar la presión tan alto cuando tienes una hemorragia cerebral aguda, porque si no puedes disminuir la presión de perfusión cerebral. Entonces, eso ya lo veremos en otro tema, cuando tengamos a lo mejor hemorragia subaracnoidea con paciente hipertenso, pero eso llévenselo, no pueden dejar la presión de perfusión cerebral abajo de 55 milímetros de mercurio, porque si no el paciente se va a evaciar. Entonces, va a tener daño cerebral que va a ser irreversible, ¿ok? Y las metas de tratamiento, entonces, esto es en general, a las crisis hipertensivas, en la primera hora tienen que reducirles la presión arterial aproximadamente 25% de la presión arterial media. Ajá. Manteniendo la presión, una meta mayor o igual a 100 milímetros de mercurio. Ajá, o sea, no tienen que bajarla tan súbitamente, tienen que mantener la presión arterial sistólica arriba de 100 milímetros de mercurio todavía. De las horas 2 a la hora 6, tiene que mantener la presión arterial sistólica en 160 y la presión arterial diastólica en 100 o 110. Y esto es importante para evitar la hipoperfusión coronaria. Si tienen de las 6 a las 24 horas, tienen que mantener las metas para las horas 2 y 6, las primeras 24 horas. O sea, mantener al paciente entre 160 a 100 y ya las siguientes 24 a 48 horas, pues ya tenemos que seguirle las metas al paciente dependiendo de la guía que nosotros estemos ocupando. Entonces, no se debe de reducir la presión, no es llevarlo a, si tiene 180, 120, a 140, 90. No lo vamos a llevar y no tenemos que llevarlo así porque ya lo vimos. La diastólica no tenemos que bajarla de 100 porque si no el paciente se va a infartar. Y eso es lo que hace mucho hincapié esta guía de tratamiento. Entonces, acuérdense, primera hora 25%. De ahí para adelante, lo tienen que mantener en 160, 166. Y ya que haya tenido de 24 a 48 horas esa presión, ahora sí ya le damos el medicamento que tomaba el paciente y lo manejamos como pacientes, como ambulatorio, haciéndole primero pues todo el protocolo de estudio, a lo mejor si sospechamos de que tiene un EBC, una tomografía, pero eso ya depende de a qué órgano dañó la hipertensión o la crisis hipertensiva. ¿Correcto? ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? Yo tengo una. ¿Qué medicamento o qué dosis debería de aplicar para que me asegure que en la primera hora únicamente baje ese 25% y no menos o no más de esto?
Ahí acuérdate que hay una dosis de carga inicial y una dosis de mantenimiento. Entonces, la dosis de carga esa ya está calculada y también depende. No se las quise poner aquí porque pues, iba a ser demasiado texto y aparte son medicamentos que realmente en la práctica no van a utilizar. Ni siquiera nosotros en Troncoso tenemos ni esmolol, ni clevidipina, creo que tampoco ni Troprusiero, ¿verdad, doctor? Entonces, esta dosis de carga y la dosis de mantenimiento. Obviamente, esos medicamentos tienen los que dar en una infusión. Entonces, si la dosis tiene que estarle tomando la presión al paciente por lo menos cada media hora para saber cuál es lo que está manejando. Y si tú ves que se está alejando de la meta de tratamiento de bajarle por lo menos un 25%, pues le bajas la infusión y le subes la infusión, dependiendo de la cifra a la que tú lo quieras llevar. Pero es un monitoreo que tiene que ser muy, muy estrecho. O sea, no puedes dejarle al paciente signos vitales cada 8 horas porque el paciente va a fallecer. Tienes que estarle monitorizando siempre que tengan una infusión de cualquier medicamento, se tiene que estar monitorizando muy estrechamente. Entonces, perdón si tu pregunta no fue contestada exactamente cuál es la dosis de carga de cada medicamento, pero yo me ocupo en buscártelos y te los paso, ¿sale? Sí, muchas gracias, doctor. Y bueno, aquí ya se volvió a acordar lo de la prevención. Y eso sería todo por hoy de la charla. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta más? Yo tengo una, pero es referente a la hipotensión ortostática. ¿Qué pasó? ¿El paciente presenta síntomas o no? Cuando tienen hipotensión ortostática, a veces puede ser sintomática y les da algo que se llama presíncope. O se pueden hacer un síncope si se levantan muy rápidamente. Cuando estaban en la cama, se levantan y se desmayan. Y les da el síncope y se vuelven a recuperar. Y esto es precisamente porque baja la presión de perfusión cerebral de una manera transitoria. Porque cuando tú vas de una posición supina a una posición de pie, la presión se supone que debe de aumentar, no debe de disminuir, porque es un reflejo. Entonces, es un reflejo porque ahora el corazón tiene que luchar contra la gravedad para asegurar la presión de perfusión cerebral. Cuando tú estás acostado, no tienes que luchar contra la gravedad y disminuye la presión, ciertamente cuando estás en decúbito supino, pero cuando te pasas del decúbito al pie, la presión debe de aumentar. Entonces, sí, a veces tienen esa clase de síntomas los pacientes cuando se levantan y pues todavía tú no les has dicho que tienen hipotensión ortostática. Gracias, doctor. ¿Alguna duda más? Nada más una duda. En caso de, por ejemplo, el metabolismo del óxido nítrico, por ejemplo, las medidas preventivas que vimos con el jugo de berenjena y todo eso, también podría ser el caso también de los efectos pleiotrópicos de las estatinas. ¿Es hoy en día ya, por ejemplo, una realidad que se han tomado en cuenta clínicamente, por ejemplo, que sea indicativo para iniciar una terapia tal vez de apoyo contra hipertensión o que por los mismos efectos pleiotrópicos de las estatinas se indiquen, no solamente como su efecto hipolipemiante? Pues mira, sí, pues, podría ser, me parece, no he leído tantos ensayos clínicos acerca de las estatinas y su uso para hipertensión, sí lo había escuchado que se pueden utilizar ciertamente, pero en las guías realmente lo que recomiendan es hasta que hagas las cifras de colesterol, por ejemplo, cuando tú tienes un alto riesgo cardiovascular, las guías de la Sociedad Europea te dicen que debes de iniciar tratamiento con estatinas cuando tienes a un paciente que tiene un colesterol LDL abajo, inclusive arriba de 70. O sea, lo que maneja las normas aquí en México es que la meta de colesterol LDL tiene que ser abajo de 100. Pero en esos pacientes te puedes ir inclusive hasta abajo de 70. Entonces puedes iniciar a lo mejor el manejo con estatinas. Hay calculadoras cuando tienes un paciente que tiene alto cardiovascular y evidentemente todo
paciente hipertenso le tienes que hacer un perfil de lípidos sí o sí para calcularle el riesgo cardiovascular. Si tú tienes un paciente que tiene dislipidemia, que calcula su riesgo cardiovascular elevado, pues sí sería una buena intervención el inicio de una estatina siempre y cuando no esté contraindicada. Gracias. Y que no tenga efectos adversos y todo. O sea, acuérdense que el uso de estatinas, si lo vimos en la clase de dislipidemias, depende de muchas cosas. Pero así como que agarrar y darle a todos los pacientes hipertensos estatina, no. O sea, porque hasta ahorita no está considerada como tratamiento antihipertensivo. A las estatinas les han encontrado muchas cosas, como lo mencionó Kevin en la clase de cáncer, ¿se acuerdan? De tamizaje de algunas neoplasias. Y efectivamente ya dijeron que pueden servir para el cáncer y que tienen efecto pleiotrópico y que pueden servir para disminuir el riesgo cardiovascular en muchas enfermedades, pero así como que a un hipertenso darle estatina como parte del tratamiento antihipertensivo, no. O sea, si tiene dislipidemia u otra indicación así, sí se lo puedes dar, pero como que todos los hipertensos tomen estatina, no es correcto. Cosas importantes de este tema, así como si se fijan en las crisis tanto hipertensivas como hiperglucémicas, quedamos que algo que se tienen que guardar bien es que no puedes bajar ni la glucosa ni la presión de golpe, ¿no? O sea, tienes que bajarlo lento. Y esta de reducción de la presión arterial media de 25%, siempre se las preguntan. Así como también siempre les preguntan a qué velocidad tienen que bajar la glucosa en las hiperglucémicas, como analogía, en esta les preguntan a qué velocidad tienen que bajar la presión, las metas, los fármacos que ya comentó Dani. Las complicaciones de bajarla muy rápido, pues básicamente es isquemia, ¿no? Así como en el otro dijimos, no, pues si lo bajas muy rápido la glucosa pudiera ser edema cerebral, pues aquí puede ser isquemia de muchas cosas, ¿no? Como bien les dijo Dani, puede ser isquemia cardíaca o así, o cerebral. Entonces, relacionan que bajar la presión arterial de golpe en estos pacientes, pues pueden tener una complicación, podría ser isquemia, que es como lo que más les preguntan. Y también a veces en síndrome metabólico les meten como tratamiento de hipertensión así en pacientes crónicos, o sea, que no están con una crisis hipertensiva aguda, o también les mezclan este tema con daño órgano blanco, como bien lo dijo Dani. Les pueden poner un paciente que hizo una crisis hipertensiva y un evento vascular cerebral hemorrágico, o también les pueden poner un paciente que hizo una crisis hipertensiva y que hace un infarto cardíaco, ¿no? Que también podría ser otro órgano que se daña. Entonces, pues tomen en cuenta que este tema no es aislado, ¿no? Sobre todo las crisis hipertensivas pueden hacerte una lesión renal o una lesión a varios órganos y sigue siendo una crisis hipertensiva. Y pues básicamente eso. De todas formas les voy a mandar una actividad que les puede servir para el examen. Como bien dijo Dani, a mí y a él nos gusta más las guías europeas porque están mucho más bonitas, pero no sé por qué a ustedes les preguntan del JNC8. Por eso le pedí a Dani que fuera diciendo las dos para que conocieran las dos. Y también les preguntan mucho de la norma oficial mexicana, que también les puso algunas cosas de la norma oficial mexicana para que vean que es prácticamente la copia de las otras. Y pues ya, yo creo que con esta clase la hacen para su examen. Y pues gracias, Dani, siempre muy buenas clases. Gracias. Se aporta el tema para cuando lo veamos con los residentes. Pero sí va a ser más complejo. Ahí sí vamos a tener que Quiero dividir la clase en dos porque no vamos a acabar. Hay mucho que tomar en cuenta. Ya sé. Pero yo creo que los MIPS con esto lo hacen sin problema. Entonces, pues, en un ratito te mando tu cartita. Y pues sí, la verdad es que estuvo bastante bien. Sobre todo, lo del sodio que les comentaste de la dieta, también es una pregunta que siempre les hacen. No sé si les viene en el nacional, pero en los departamentales siempre lo preguntan mucho también, es la recomendación del consumo de sodio. A veces les preguntan efectos adversos de los medicamentos. Generalmente donde los atoran en los departamentales del internado es con farma. Entonces, para que los repasen.
Yo tengo una tablita que hice para estudiar para el ENAM, donde puse, no los puse todos, pero sí puse la gran mayoría de las familias de los fármacos antihipertensivos y todo así, farmacocinética, dosis, efectos adversos. Si quieren se las puedo pasar y ya si quieren ustedes la pueden complementar. Claro. Ah, pues si quieres mándamela y se las mando. Se las subo al Classroom con la presentación. Pues, Doctor. Ay, perdón. Justamente le había preguntado la otra vez a la doctora Laguna que qué libro de forma recomendaban.